El 19 de noviembre de 1984, el piso de la actual Ciudad de México tembló. De hecho, estuvo retiemble en sus centros la tierra, a causa de más de 10 explosiones provocadas por una fuga de gas LP ignorada en una estación de Pemex. Las explosiones de San Juan Ixhuatepec, también conocidas como las explosiones de San Juanico, son probablemente el accidente en un centro de trabajo más grande de la historia de México. San Juan Ixhuatepec y San Juanico son dos pueblos en el municipio de Tlalnepantla de Baz, muy cerca uno del otro, o sea, son como dos colonias vecinas. Las autoridades reportaron 540 muertos, pero quienes desafortunadamente presenciaron la tragedia calculan 2,000 muertos por lo menos. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex. El lado tóxico de la vida. Mi nombre es Alejandra Leal. Estudié una licenciatura en Ingeniería Ambiental y tengo una maestría en Ingeniería Química. Llevo más de 5 años trabajando en el área de seguridad, higiene y medio ambiente y actualmente me encuentro dando consultoría a todo tipo de empresas sobre la aplicación de legislación de medio ambiente y seguridad. Y hoy voy a platicarte del accidente que hizo que México pareciera Hiroshima, las explosiones de gas LP en la planta de Pemex. Antes de comenzar, también quiero mencionarte que yo no soy experta en los hechos ocurridos que a continuación voy a narrar. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y espero generar, aunque sea un poquito de conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente. Todo es con muchísimo respeto tanto a las víctimas como a sus familiares y a todos los que estuvieron involucrados, igual que a la gente que me escucha. Por cierto, muchísimas gracias de verdad por hacerlo. Probablemente la situación se preste para que haga alguna broma o lo intente, pero quiero hacer énfasis en que todo es con muchísimo respeto, ¿ok? Sí, genial. Aquí tengo mis apuntes y los voy a leer para que no se me olvide ningún detalle. También tengo un té en mi taza de perro que probablemente ya conozcas. Si todavía no, me gusta dejar fotos de ella en mi Instagram. Ve a seguirme, te lo voy a también agradecer muchísimo. Me encuentras como Alejandra Leal Consultoría, igual que en mis otras redes sociales. Háganse algo también rico ustedes para platicar aquí un rato, echar chisme. Háganse un té, un café, si se les antoja más un vino, no sé. Si van manejando, tengan mucho cuidado, ya saben, seguridad ante todo. Y ahora sí, vamos a comenzar. El gas licuado de petróleo, conocido comúnmente como gas LP, se compone por 60% propano y 40% butano. Se transporta y almacena en estado líquido para facilitar su manejo, ya que en este estado ocupa un menor volumen. Sus componentes a temperatura y presión ambiente son gases. Por ese motivo, la mezcla se presuriza dentro del recipiente que lo contiene. Los tanques nunca deben llenarse a más de 85% de su capacidad por seguridad, debido a que el espacio que queda libre en el interior es ocupado por el material en estado gaseoso, que le permite dilatarse cuando se caliente por tener contacto con sol o con fuego. Imaginen el interior del tanque. Una parte en su nivel inferior contiene líquido y la otra en su nivel superior contiene gas. Cuando se abre la válvula de salida ubicada en la parte de arriba de los tanques, parte del material líquido se evapora, ya que la presión dentro del tanque disminuye por el volumen que dejó de ocupar el gas que escapó. De esta forma, entre más gas se usa, más líquido cambia a su estado de gas hasta que el tanque quede vacío. Y ya que hemos recordado cómo se almacena y se transporta el gas LP, hablemos de San Juan Ixhuatepec. A principios de los años 60, Pemex construyó una planta de almacenamiento y distribución de gas LP en las afueras de la Ciudad de México, en las cuales se instalaron 6 esferas enormes, 40 cilindros de menor tamaño, todos de diferente capacidad y para el almacenamiento del combustible, un estanque de agua para combatir incendios y una llamarada para quemar el exceso de gas en la bodega. Me hubiera gustado describir mucho más las instalaciones de esta planta, pero no encontré casi información sobre esto, probablemente porque formó parte del gran borrado de Pemex. Si no han escuchado Caso 63, háganlo. Bueno, yo todavía no termino de escucharlo, así que no me hagan spoilers, pero lo que llevo me ha encantado. En la instalación
se distribuía el gas de las refinerías de Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos y Azcapotzalco, y contaba con una capacidad total de 16 millones de litros o 16,000 metros cúbicos de gas LP. Esperando que se den una idea, los tanques que tienen de alto 1.2 metros y 37 centímetros aproximadamente de radio son de 83 litros. Entonces, 192,771 tanques de estos de 83 litros equivaldrían a los 16 millones de litros de la capacidad de este centro de almacenamiento. O sea, era muchísimo gas, mucho en verdad. Como medida de seguridad, se prohibió construir viviendas en un radio de 300 metros de esta instalación, pero con el paso del tiempo y la negligencia de las autoridades, llegaron a existir numerosas casas a 130 metros de los tanques de gas. De cualquier forma, 300 metros, la verdad, era muy poco, ya que en un accidente de una fuga de 10,000 litros se puede presentar una zona de alto riesgo de 300 metros a la redonda. Era muy pegriloso, amigos, eso estaba muy pegriloso de verdad. Días antes de la noche del accidente, vecinos del almacén de combustible reportaron a las autoridades un olor a gas mucho más fuerte de lo habitual. Los habitantes de San Juan sentían y reportaban frecuentemente el olor a gas proveniente de la instalación de Pemex. Las fugas eran cotidianas y habían aprendido a vivir con ellas, pero las quejas se intensificaron antes del accidente. El olor confirmaba la existencia de una fuga fuerte, como Latin Lover. Además, vecinos escucharon un silbido constante parecido al de una máquina de vapor antes de la tragedia. No existe información exacta de cómo inició el escape de gas que provocó las explosiones, pero juzgando por lo ocurrido y por los antecedentes, se cree que uno de los contenedores fue sobrellenado, lo que produjo la ruptura de una tubería donde se conducía el gas de alimentación que venía desde las refinerías remotas. Los registros debieron mostrar una disminución en la presión desde las 5 de la mañana, más o menos, y la emisión continuó por algunos minutos. Algunos testigos confirman que observaron una nube de 200 metros de alto y como 200 metros de radio a lo ancho de la instalación de almacenamiento de Pemex. El gas es incoloro, pero probablemente este arrastró suciedad de los tanques que lo contenían, que pudo ser lo que observaron las personas alrededor, o tal vez un movimiento diferente en la atmósfera. El viento prevalecía en calma, alrededor de 0.4 metros sobre segundos, soplando en dirección sureste, lo que contribuyó a que el combustible no se dispersara y aumentara el riesgo de una explosión. El gas LP también es inoloro, pero se le agrega una sustancia llamada etilmercaptano que le da su particular olor con el fin de que sea percibido. Además, es más pesado que el aire, por lo que tiende a acumularse en partes bajas, o a nivel del piso o en sótanos, estacionamientos subterráneos, etc. Su ingesta puede generar daños a la salud como dolor de cabeza, náuseas, vómito, tos, dificultad para respirar, mareo, somnolencia, desorientación y en casos extremos, convulsiones, inconsciencia e incluso la muerte. Perdón, me trabé un poco. Estos síntomas los pudieron haber presentado algunas personas antes de las explosiones. El 19 de noviembre de 1984 a las 5:40 de la mañana, la llamarada instalada para quemar el exceso de gas prendió el combustible que se había escapado, incendiando 10 casas y despertando a miles de personas en el área. Las llamas alcanzaron hasta 80 metros de altura y elevaron la temperatura de los tanques de gas LP de la instalación. El líquido dentro de estos comenzó a hervir, a evaporarse y a expandirse. Y en consecuencia la presión dentro de los recipientes aumentó. Este tipo de envase cuenta con una válvula de emergencia que deja escapar combustible cuando su presión aumenta a niveles peligrosillos, que pudieran causar que el recipiente se fracturara violentamente y entonces explotara.
Las válvulas, de hecho, de este almacén se abrieron. Y para aquellos que no recuerden, una explosión de un tanque de este tipo se puede comparar con pinchar un globo inflado con un alfiler. La presión que pone el aire sobre la salida en un orificio tan pequeño provoca que éste estalle, a diferencia de quitar el nudo que está en la boquilla del globo inflado, por donde el aire puede salir con mucho menos esfuerzo. La boquilla del globo sería como la válvula de emergencia de un tanque, pero si la presión dentro de este sigue aumentando debido a que su temperatura lo está provocando y cambia de estado líquido a vapor a una velocidad muy alta, las paredes del tanque van perdiendo su resistencia y el recipiente se fractura, generando un orificio muy pequeño, como si un globo se pinchara con un alfiler. Además, en este tipo de recipientes de almacenamiento, cuando sus paredes se destruyen, el líquido que aún se encuentra dentro de él sufre un cambio brusco de presión y, en consecuencia, también de estado físico a gas. A las 5:44 am ocurrió la primera explosión. En el cielo se pudo observar un hongo de 300 a 400 metros de diámetro en la parte superior, que se elevó a casi 2000 metros de altura. Objetos ardiendo volaron y al caer sobre la ciudad provocaron otros incendios. Al fenómeno ocurrido en San Juanico se le conoce como una bleve, que es un tipo de explosión mecánica cuyo nombre procede de las iniciales en inglés de Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. En español significa explosión de vapor en expansión de un líquido en ebullición, que es lo que les comentaba, que cuando se rompe el cilindro, el líquido cambia muy rápidamente de estado. Para que no vayan a confundir una bleve con otro tipo de explosión, esta siempre se presenta en recipientes cerrados que contienen líquido o gases licuados por un cambio físico. No hay reacción química como lo que sucedió en Beirut, que ya platicamos de eso en nuestro capítulo número 1. Si no lo han escuchado, vayan, está muy bueno. La segunda explosión llegó 5 minutos más tarde. 10 minutos después, otra aún más grande, y durante los próximos 60 minutos continuaron las explosiones hasta completar 2 en total. ¡Wow! En realidad, algunos medios de comunicación dicen que fueron 3 explosiones, otros 10, otros 9 y así, pero el número que yo vi que más se repetía era el 12, así que dejé ese. Los cilindros se incendiaron y saltaron en todas direcciones. Algunos de ellos llegaron a más de 1 kilómetro de distancia del lugar. El cielo se encendió y podía verse desde el otro extremo de la Ciudad de México. La onda expansiva afectó docenas de casas en San Juan Ixhuatepec y San Juanico. Los sobrevivientes huían por la ciudad ardiendo en llamas. La policía militar cerró la zona. 200 bomberos llegaron a combatir el desastre y algunos de ellos trabajaron junto a técnicos de Pemex para enfriar las esferas rociándolas con agua y evitar así más explosiones. En la planta de almacenamiento y distribución se formó un cráter de 200 metros de radio. Las cifras son confusas. Se especula que la magnitud de los daños fue ocultada para reducir los reclamos de compensaciones y el descontento popular. Militares y personas de la Cruz Roja y Verde desalojaron por lo menos a 60,000 habitantes, según las cifras de autoridades, pero según testigos desalojaron a más de 300,000 personas. Otras cifras que reportaron autoridades fueron 540 muertos, 150 viviendas destruidas y 2,000 heridos. Testigos reportaron 2,000 muertos, 25,000 viviendas destruidas y en hospitales se atendieron más de 7,000 heridos. El 20 de noviembre, cerca del lugar del impresionante accidente, se ampliaba la capacidad de un cementerio a marchas forzadas. Los entierros se apresuraron porque las autoridades sanitarias temían que se dispersaran enfermedades por la descomposición de los cuerpos.
Muchos cadáveres no fueron identificados y cientos de familiares o amigos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los voluntarios cargaban los ataúdes y sobre los féretros se depositaban capas de cal para prevenir brotes infecciosos. 300,000 personas presenciaron el entierro, que duró hora y media, desde el exterior del panteón a lo largo de Catepec, y 5,000 lo presenciaron dentro del cementerio. No hubo funcionarios presentes, ni siquiera los municipales. Un sacerdote realizó los servicios, pero en realidad muchos cuerpos eran sepultados en el mismo lugar donde los encontraban. Nada más cavaron allí y enterraron a la gente donde cayeron, dijo Pedro, de 60 años, sobreviviente de las explosiones, sentado a un costado de una tienda de abarrotes en San Juan llamada La Explosión. Porque qué mejor nombre para un negocio en la zona, ¿eh? El primer comunicado de prensa de Pemex por parte del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal de aquel momento, Francisco Labastida, informó que no se reconstruiría la planta de San Juan Ixhuatepec y en su lugar se construiría un parque de recreo, para guardar el respeto a las medidas de seguridad. Había promesas de inmediato, 4,000 millones de pesos a un plan de financiamiento para la reconstrucción de las casas dañadas y 600 casas en un fraccionamiento nuevo. 2 semanas después del desastre, en las paredes de casas y comercios de San Juanico se podía leer: fuera Pemex, San Juanico igual que Hiroshima, Pemex asesino, respeto a los caídos, desprecio a los culpables, ¿dónde está la ayuda? Los listones negros y las larguísimas colas para obtener víveres, atención médica, cobijas, colchones y catres abundaban. Algunos productos de despensa que se repartían entre las víctimas estaban echados a perder. La ropa que se repartía parecían más bien trapos viejos y los pares de zapatos disparejos. Pero en medios de comunicación se difundía que había suficiente ayuda y constantemente se repetía que los mexicanos en este tipo de casos somos muy solidarios. En Televisa más que nada estaban diciendo esto, cuando en realidad la gente sí necesitaba más apoyo. El gobierno ofreció casas a quienes perdieron las suyas, en su mayoría exarrendadores. Estas se encontraban en la colonia Valle de Anáhuac, o como se nombró en ese momento, Colonia Nueva Solidaridad. Quienes las aceptaban se quejaban constantemente, pues sus antiguas residencias presumían jardines enormes y habitaciones amplias, a diferencia de las entregadas por el gobierno, que además se topaban con la burocracia de trámites engorrosos de, pues ya saben, nuestro país, ¿verdad? En el primer mes después de la tragedia, las donaciones de instituciones públicas y privadas alcanzaron 648 millones de pesos. En febrero de 1985, el total era de 750 millones. A partir de 1985 se inició el pago de indemnizaciones. Reportes periodísticos indicaron irregularidades y corrupción en el proceso de reconstrucción y pagos a las víctimas. Algunas mencionaron que nunca recibieron ningún apoyo, pese a haber recibido daños directos. Los datos del número de viviendas e indemnizaciones entregadas también es confuso. Desde mi humilde opinión, yo creo que ellos dieron pues las cifras que reportaron las autoridades, que como veíamos fueron menores, o sea, los 540 muertos y entre 150 y 153 viviendas. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Lo que hizo Pemex, y yo sí aplaudo, es que limpiaron el terreno y construyeron el parque. Sigue ahí, de hecho, le falta un poco de mantenimiento actualmente. Es el Parque Cricri, probablemente lo conozcan, y también construyeron una central de bomberos. En otros casos, ¿verdad? Después del accidente la zona ni siquiera se ha limpiado, entonces ahí sí, pues, bien hecho. Vamos a pasar a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. El 22 de agosto del mismo año del accidente ocurrió una explosión, pero de mucho menor tamaño que la del 19 de diciembre. Además, por las noches, llenaban los tanques de la compañía gasera sin registrárselo a Pemex. 8 días antes de la tragedia se armó un escándalo con los vecinos porque la llamarada se había salido de control. Despedía fuego para todas partes. Se descontroló.
Las quejas contra la planta eran cada vez mayores. Algunas personas dijeron que no había falla en las instalaciones, sino que se trataban de descuidos de los operadores, porque había empleados de seguridad de Pemex que se emborrachaban en horas de trabajo. La corrupción era evidente, desde la entrega de gasolineras a políticos, artistas, exfuncionarios de gobierno y funcionarios de Pemex, y la concesión de gas a particulares con el argumento de que era incosteable, hasta una toma sin medidor que conectaba directamente al área de bombas de la planta de Pemex con las instalaciones de Unigas existían, o sea, sí había muchos detalles ahí. La empresa no daba seguimiento a las denuncias constantes sobre las condiciones de seguridad y la falta de mantenimiento de la planta en San Juan Ixhuatepec. Y a juzgar por testimonios, un sector considerable de los habitantes de la zona estaban conscientes de que corrían riesgo. Sin embargo, no abandonaban el sitio por falta de alternativas como condiciones laborales o habitacionales. Ahora, los culpables. En la primera conferencia de prensa, el vocero oficial de Pemex, Salvador del Río, afirmó que la terminal de almacenamiento de Ixhuatepec operaba sin ningún contratiempo hasta el momento del incendio, de lo que se infiere que el incendio comenzó en el exterior de la instalación. El fuego se comunicó a la planta después desde un área vecina. La prueba es que el bombeo de los ductos hasta la planta se mantuvo a su nivel normal hasta las 6:40 de la mañana el lunes 19. Posteriormente a que se recibió el reporte de la explosión, ello indica que la operación de la planta era adecuada, según Pemex, y esto lo sostuvo durante un largo tiempo, más de un año, hasta que el 27 de diciembre aceptó el informe de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, en donde dijeron que el siniestro se originó por una fuga masiva de gas en el sector de un tanque horizontal de la instalación de Pemex, o sea que sí había sido dentro. Conclusiones. Pues desde que se hizo la planta había muchas medidas de seguridad que se dejaron de lado. Les voy a platicar unas de las que yo encuentro. Por ejemplo, la número 1, no había bardas perimetrales. Ya ven que no encontré mucha información sobre las características de la planta de almacenamiento de gas de Pemex, pero pues en las fotos de la tragedia se ve que ni siquiera había un muro perimetral de toda la planta, más bien parece que era una malla ciclónica. Y tampoco había muros entre los tanques. Estos también son muy importantes para que en caso de incendio no se calienten los tanques de alrededor. Número 2, mayor espaciamiento también entre los tanques hubiera sido bueno para que mejorara la ventilación en la planta. Número 3, se hubieran podido usar sistemas de ventilación artificial para los días en los que había poco viento, como el día de este accidente. De hecho, también estuve leyendo que fugas muy grandes ya habían sucedido, pero esos días había más viento, entonces no ocurrió ningún accidente como este. Además, la ubicación en la planta, pues ya les había mencionado, no podía estar dentro de un área urbana, debía estar muy alejada de la mancha urbana. Y número 5. Un mejor sistema de combate contra incendios que fuera automático también hubiera ayudado bastante para evitar este gran accidente. Y ya con la planta en operación, faltaba la aplicación de mantenimientos preventivos, reducir el efecto negativo del factor humano y la instalación de dispositivos de control. La aplicación de medidas de seguridad que eliminen la corrupción y capacitar al personal también era notablemente necesario, porque se puede tener sistemas muy modernos para proteger, pero pues si el personal está borracho en horas de trabajo, no tiene mucho caso, ¿verdad? Entonces, también capacitar y tener mucho más control sobre el factor humano hubiera sido positivo. No contaban con un plan de atención a emergencias, ni realizaban simulacros donde se involucraran no solamente al personal del almacén,
sino también a las personas que vivían alrededor o transitaban por el área. ¿Qué otras medidas de seguridad se te podrían a ti ocurrir? ¿Qué otras actividades piensas tú que hubieran sido necesarias desde antes de la catástrofe? Me encantaría leerte en los comentarios. Vayan también a escuchar la canción del desastre, el Tri tiene una, está buena, a mí me gustó. Pemex, no me odies, por favor, yo solamente estoy informando a la gente, mejor regálame una gasolinera. Les voy a dejar las fuentes de donde saqué toda esta información en la caja de información del video de YouTube. También fotos de el desastre, las instalaciones de la planta de almacenamiento, del parque en mi página de Facebook, Alejandra Leal Consultoría. Vayan a seguirme, por favor, igual que en todas mis redes sociales, me encuentran con el mismo nombre, se los repito, Alejandra Leal Consultoría. Se los voy a agradecer mucho. También si comparten este video o podcast con alguien que le pudiera interesar este tema, con su familia, con sus amigos. Y pues muchísimas gracias por escucharme. También den clic al botón de suscribirse y a la campanita para que se enteren cada que yo suba un nuevo video. Les mando un beso y recuerden, seguridad ante todo. Muchísimas gracias otra vez por escucharme. Que estén muy bien. Bye.